Y bueno, vamos a tener nuestra lección, ¿verdad?, de escuela dominical. Y como lo dijo el pastor, ¿verdad?, vamos a hablar acerca de la ofrenda de la viuda, ¿verdad? La viuda pobre es la mujer que vamos a ver en esta mañana. ¿Y cuánta enseñanza nos puede dejar esta mujer, verdad? Yo le preguntaba al pastor anoche si yo iba a enseñar hoy o si yo no iba a enseñar hoy, ¿verdad? Tenemos aquí un misionero invitado, entonces yo le preguntaba y me dice, no, sí, tú da la clase, pero ya cuando recordé de qué era la clase, ¿verdad? Y que habla acerca del dinero, dije, por eso me dejó enseñando, ¿verdad? Quiere que se enojen conmigo y no con él. Él dice que me quiere mucho, pero a veces lo dudo, ¿verdad? Me pone a pensar un poquito. No es cierto, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Que nuestro pastor llegó con bien. Por ahí avisó, ¿verdad? Estaba en Reynosa predicando y a 3 casas de donde estaba predicando se agarraron, se hizo una balacera. Y bueno, él estaba afuera, ¿verdad? Si ustedes recuerdan cuando viene el pastor Salomé, él comenta, ¿verdad?, que el lugar es pequeño, entonces los que no caben se salen. Y bueno, total que gracias a Dios se acabó la balacera y siguió el culto y hubo gente salva y bueno, qué bueno es Dios, ¿verdad?, que nos cuida. En esta mañana vamos a hablar aquí, ¿verdad?, en Marcos, y por eso empecé a leer desde el versículo 38, sígame con su vista, por favor. Dice ahí en el versículo 38 de Marcos 12, y les decía en su doctrina, perdón, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y fíjese lo que dice este versículo 40, léalo conmigo por favor, que devoran las casas de las viudas y por pretexto esto recibirán mayor condenación. Y como sabemos, hermano, Dios es un Dios de orden y Él deja siempre las cosas bien establecidas. Él no deja como que un poquito de duda, como que quién será una viuda, quién no es una viuda, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, cuántas viudas hay de 20 años, de 23 años, de 24 años, ¿verdad? Y a veces eso nos crea mucho conflicto, ¿verdad? Porque pasa algo así y pensamos, la iglesia debe de ayudar a las viudas, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, pero bueno, está hablando, ¿verdad?, de viudas ancianas, de viudas que no tienen hijos, y también dice en la palabra de Dios que si queda viuda joven, es mejor que se casen, ¿verdad? Entonces eso es algo bueno, no es bueno que una viuda joven se quede sola. Yo le dije a mi esposa, si yo me muero joven, tú te casas. Yo sí le dije. Le digo, nada más que sea mejor que yo. Si te vas a escoger con uno peor que yo, pues olvídate, ¿verdad? Y tú tienes barra libre, tú cásate, nada más cásate con uno que sea mejor que yo, que tenga más lana que yo y que tenga más todo que yo, porque, ¿verdad? Para irte a peor, pues no tiene sentido. Y la verdad es que la palabra de Dios dice eso, ¿verdad? Que una viuda joven debe casarse, es lo mejor, ¿verdad? Como saben, pues mi mamá quedó viuda, ¿verdad? Hace en 2017, y tiempo después, ¿verdad? Se conoció con el hermano David. Qué mal día fue ese, ¿verdad? Siempre le tiro carro, pues es que ni modo. Y bueno, ¿verdad? Dios permitió, ¿verdad? Y ellos se casaron. Y realmente es lo correcto. Si ella estaba joven, ¿verdad? Lo mejor es que ella se case. Y bueno, ¿verdad? Aquí vamos a ver acerca, ¿verdad?, que les empieza a decir el Señor Jesús a los escribas, denunciando su codicia, denunciando, ¿verdad?, lo que ellos hacían. Dice, guardaos de ellos que les gusta andar con largas ropas y que aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos, pero realmente dice, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. El Señor Jesús seguía en el templo, ¿verdad?, cuando pasa la situación de la viuda. Él estaba hablando, él estaba discutiendo con los escribas, y ya llegamos al versículo 41 en Lucas 12, 41, y dice ahí, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, una forma de cómo recogían la ofrenda. Y en realidad no estamos aquí para ver cómo es lo correcto, ¿verdad? Porque a lo mejor nos llega esa duda de
Hay algunas iglesias, si usted ha visitado otras iglesias, vaya a visitar otras iglesias y por ejemplo ellos tienen en el centro, enfrente, tienen la canasta y empiezan a cantar y mientras están cantando cierto himno, ellos anuncian, ¿verdad? Este es el tiempo de la ofrenda. Entonces empiezan a cantar, tienen su canasta enfrente y uno pasa a echar su sobre, ¿verdad? Y muchos creen por esta historia que eso es lo correcto y vemos que eso hacían ellos, pero también vemos lo que provocaba el hacerlo así. Vemos que los escribas y los fariseos pasaban, ¿verdad? Y pasaban y se acomodaban el traje y sacaban su sobresote, ¿verdad? Aquí para que vieran todos los cheques que iban a poner ahí y lo hacían de otra manera, con un sentir incorrecto. Algunas iglesias como nosotros lo hacemos de forma diferente, pasa por nuestras bancas, los sugieres van pasando por ahí, ¿verdad? Y uno pone su sobre, ¿verdad? Porque también nunca se contradice la Biblia, siempre hay principios bíblicos, ¿verdad? Y dice por ahí que no vea tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿verdad? Entonces, cada posición, ¿verdad?, que tomamos siempre debe ser principios bíblicos. Y bueno, vamos a seguir aquí, dice el versículo 42, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Después de que ella había dado los dos dracmas, ¿verdad? El Señor y los escritores denotan la cantidad que ella echó. Me puse a investigar cuánto era, ¿verdad? Porque ahorita con la inflación, ¿verdad que todo está bien caro, hermanos? O nada más yo ando amargado por eso. Está bien caro todo. Todo está bien caro. ¿A quién le decía? A la hermana Maribel le estaba diciendo ayer, ¿verdad? Yo me gusta el filete de pescado, entonces compro filete de pescado y hace 3 semanas y valía $6 y luego hace 15 días valía $8 y este lunes que fui a comprar mi despensa ya costaba $9.50, $9.80, la misma bolsa, en 3 semanas aumentó $3. No hombre, yo andaba echando lumbre, ¿verdad? Y bueno, qué caro está todo, así que a veces tenemos cierto concepto o hemos escuchado alguna predicación. Entonces, al día de hoy, ¿cuánto sería lo que esta mujer echó? Ok, cuando hablamos de 2 blancas, estamos hablando, ¿verdad? Dice ahí, o sea, un cuadrante, que era la cuarta parte de lo que alguien ganaba en el día. Entonces, el salario del día, 2 blancas, estamos hablando de la 16ª parte de lo que alguien ganaba en el día. Entonces, lo traje a dinero americano. A 7.25, pártalo en 16, ¿verdad? Es el salario mínimo. Pero aquí estamos hablando por hora. Obviamente que aquí en el pueblo de Israel estamos hablando por día, ¿ok? Entonces imagínese que usted ganara 7.25 al día. Eso es lo que gana en México, por cierto. Ahora, pártalo en 16, estamos hablando de básicamente $0.45. O sea, estamos hablando de 2 coras, menos de 2 coras, ¿ok? Como se puede medir esto es a través de la plata, porque estamos hablando de plata, eran gramos de plata. Hoy en día el gramo de plata está a 80 centavos de dólar. Lo que esta mujer dio, hermanos, para que podamos entender, ella dio 30 miligramos de plata. O sea, imagínese usted ahí, cuando vemos la traducción griega de esta palabra, es leptón, que significa algo pequeño, pero en el inglés antiguo esta palabra blancas se refiere a mite. Mite, ¿qué es mite? ¿Qué conoce usted como mite en inglés? ¿Has escuchado esa palabra? ¿O si es muy antigua esa palabra? Bueno, está hablando de un pellizco, como cuando usted agarra sal o agarra comino para echar la comida, nada más agarra así, una pizca. Eso es lo que está hablando que ella dio. Una pizca, porque en gramos de plata era literalmente una pizca, 30 miligramos de plata, era prácticamente nada. Hoy en día estuviéramos hablando como si hubiera dado 2 pennies debido a la inflación, 2 pennies, imagínense. Pero lo que está diciendo el Señor es que ella dio todo lo que tenía. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de una viuda, y una viuda que probablemente no tenía hijos, una viuda que trabajaba. Cuando dice de una viuda pobre, se refiere a que realmente ella tenía que trabajar para comer.
Y aquí es donde empieza el problema. El problema empieza ahí porque una viuda que no tenía hijos, que era avanzada de edad, la iglesia tenía que encargarse de ella, ¿se acuerda? En los evangelios. Y aquí es por eso que el Señor les empieza a decir, ves a los escribas y los fariseos cómo traen sus ropas largas, que no, ellos se creen, ¿verdad?, la gran cosa y se sientan en los primeros asientos y hacen aquí y allá, pero en realidad están robando porque hay viudas que necesitan y no se les está ayudando. Entonces, lo primero que notamos, dice ahí en el versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba ofrenda en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. Y viene aquí la primera palabra importante, dice, y vino una viuda. La viuda vino a donde estaba el Señor Jesús. Cuando llegan a cierta edad, ¿verdad? Yo lo he visto mucho, sobre todo aquí en Estados Unidos, en México no da para eso, pero en Estados Unidos, ¿verdad? Trabajan, llegan a la edad, se jubilan y dicen, vamos a salir, vamos a pasear, vamos a ir a conocer, y andan en motos y andan en sus campers y se van por todos lados y vienen los tejanos de invierno y se van para la isla, porque es lo que hace alguien, ¿verdad? Alguien que ya se retiró, o probablemente muchos de ellos ya son viudos. Entonces muchas veces pensamos, ¿verdad? Cuando yo esté ya grande, voy a servir a Dios. Y qué grave error cometemos. A veces les dejamos esa mentalidad a nuestros hijos porque nos escuchan, es que ahorita tengo mucho trabajo, pero ya cuando me jubile, pues cuando nos jubilemos muchas veces ya vamos a estar chocheando, ¿verdad? Ya tan mal que literalmente no vamos a poder servir. Y cometemos ese grave error. En el templo, el Señor Jesús notó una larga fila de personas ricas que depositaban mucho dinero. El detalle no es la larga fila, el detalle no es que eran ricas, el detalle es cómo lo hacían. Probablemente había un show, y si usted se ha puesto a ver, de repente le aparecen ahí videos en las redes sociales acerca de otras religiones. Yo he visto los pentecostés que tienen enfrente, ¿verdad?, para echar el dinero. Y usted sabe la música que utilizan, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien ha visto un video de eso, y literalmente pasan bailando, de verdad, literalmente pasan bailando a echar el dinero de la ofrenda o echar sus diezmos. Y es algo tan ridículo, la verdad, porque hacen un show para pasar y poner su sobre, ¿verdad? Y qué triste es eso, ¿verdad? Querer hacer para que te vean. La línea en la cajita de las ofrendas, ¿verdad? Y el orgullo mostrado por los hombres ricos en sus donaciones nos demuestra que no necesariamente es espiritual tener una caja aquí enfrente, ¿verdad? Porque se presta para muchas cosas. Si alguien lo quiere hacer así, yo en ninguna iglesia que he estado sirviendo lo he visto que lo hagan. He visitado iglesias donde lo hacen, pero yo sí me siento como que raro, ¿verdad? Como que incómodo cuando veo eso. Pero simplemente es una percepción. No se trata de ver aquí qué es lo correcto, si tener aquí enfrente de la caja o si pasarlo en medio. Cuando dice aquí una viuda pobre, se refiere a una viuda que trabajaba por el pan diario. Probablemente si ella trabajaba, pues el domingo, ¿verdad? O el día que venían a hacer este depósito de dinero, que venían a la presencia, ¿verdad? A la casa de Dios. Pues imagínense, si usted y yo, ¿verdad?, trabajamos toda la semana, muchas veces por eso gente falta a la iglesia el día domingo, porque es que tengo bastantes cosas que hacer. Tengo que lavar, tengo que hacer de comer, tengo que los niños, tengo la escuela, tengo tareas, es mi único día libre, y por eso mucha gente no viene, ¿verdad?, a la presencia de Dios, no viene a la casa de Dios, pero por eso más adelante en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, porque es algo sumamente importante. Hay gente que envía su dinero, y qué bueno que envíen su dinero y dicen, ok, yo no quiero robar a Dios, voy a enviar mis diezmos. Adelante, está bien, pero obedecemos una cosa y dejamos de hacer la otra. Y así no funciona. Qué bueno, ¿verdad? Dios no te va a decir que eres un ratero porque no estás robando lo que Dios te dio,
pero también dice que leas tu Biblia, también dice que ores, también dice que te congregues. Y cuán importante decimos, ¿verdad? Vez tras vez, tras vez, tras vez, el congregarnos, hermanos, el estar aquí. Y cuánta mella hizo la pandemia en tantas iglesias a raíz de esto, ¿verdad? Y de verdad, si usted pudiera hablar con otros pastores, se daría cuenta cuántas iglesias todavía siguen igual. Algunas iglesias tardaron un año en abrir. Literalmente en abrir, hermano, un año en abrir la iglesia. Nosotros tardamos, ¿verdad? 3 semanas en abrir, desde que empezó la pandemia, y aún así mucha gente se fue. Gente que ya no está. Y cuando hacemos las transmisiones, lo ha dicho una y otra vez el pastor, ¿verdad? No lo hacemos para que usted se quede en casa. Lo hacemos para aquellos que están en un hospital y no pueden venir, para aquellos que están enfermos no pueden venir, aquel que se le descompuso el carro en la mañana, se le ponchó, no pudo arreglarlo y se quedó en casa, o aquellos, ¿verdad?, que tenemos familiares. Yo le he dicho al pastor, a muchos de mis primos, yo lo he comentado aquí, ¿verdad?, por parte de los Uribe, ellos no conocen del Señor, no que yo lo sepa, están lejos de Dios, pero muchos de ellos ven las transmisiones. Y me suena algo increíble, ¿verdad? Porque difícilmente yo los veo sentados en una iglesia, pero sí veo, ¿verdad?, que ven la transmisión y que de repente comentan o algo así, y dices, wow, qué increíble es esto. Y para ellos en la transmisión, para gente que probablemente nunca va a ir y está ahí menseando en Facebook y se encuentra la transmisión y la pone, ¿verdad? Y que Dios haga algo en sus vidas. Lo que podemos ver, hermanos, es que es tan importante que usted y yo estemos en la iglesia. Si usted está bien de salud, si no hay ningún impedimento, lo mejor es que usted esté aquí. Esta viuda era una viuda, era pobre, trabajaba, se cansaba, estaba ocupada. Lo más seguro es que no tenía hijos por su condición, porque no tenía quien viera por ella. Y sabes qué, hermano, aún así venía a la iglesia. Y es cuando tú y yo, ¿verdad?, a veces nos quedamos tan cortos. Porque si ella, teniendo tantas cosas en contra, iba a buscar al Señor Jesús y iba al templo a hacer lo que tenía que hacer, y tú y yo tenemos carro, tenemos salud, tenemos hijos, tenemos dinero en la cuenta, tenemos casa, y no venimos. Entonces, bueno, ahí empezamos, ¿verdad?, con los disgustos. No se enoje, es nada más una escuela dominical, hermanos. Ya mero acabamos. Vemos también, ¿verdad?, que ella siguió el ejemplo de los que estaban a su alrededor. Acompáñeme a Mateo 23, rápidamente, Mateo 23. Mateo capítulo 23, versículo 3, lo vamos a leer todos juntos. Mateo 23, 3. ¿Lo tiene? Dice, entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todos juntos el 3. Así que todo, guardadlo y hacedlo. Híjole, ¿verdad? A veces nos quejamos de que, ay, el pastor predicó bien duro y, ay, como que algo sabe de mí. No, en realidad no es así, hermano. Uno hace su predicación y no está pensando en personas específicas. Dios sabe que no es así. Pero fíjese las palabras del Señor Jesús. Le dice, ok, ves a los escribas, los fariseos, fíjate bien. Así que todo lo que os digan que guardes, guárdalo y hazlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y muchas veces como que este versículo aplica para nuestros hijos, ¿verdad que sí? El Señor les dice, todo lo que te diga tu papá y tu mamá, hazlo y guárdalo, pero no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y muchos de nuestros jóvenes, o no muchos, pero algunos de nuestros jóvenes están amargados con la vida cristiana. ¿Sabes por qué? No es por la vida cristiana. Muchos o algunos de ellos que yo he conocido aquí y en otras partes en otras iglesias, muchas veces es por los papás que tienen, que son papás escribas y fariseos, que te dicen, ve a la iglesia, y ellos no vienen. Pórtate bien, y ellos se portan mal. Da tu diezmo, y papá no da diezmo. Entonces
Esa es gratis, hermanos. Vemos aquí que el Señor Jesús les dice, ok, lo que ellos hagan, tú lo tienes que hacer, pero no sigas su ejemplo. Nosotros, hermanos, necesitamos hacer las cosas que son apropiadas, ¿verdad? Retener lo bueno, desechar lo malo. Y ese es un principio bíblico que usted y yo tenemos que seguir, ¿verdad? Porque venimos, vemos algo malo y nos amargamos. Ay, es que yo vi que la hermana el otro día, y ponga lo que usted quiera. Es que yo vi que el hermano el otro día, y póngale en la línea lo que usted quiera. Y vemos nada más lo malo. Los escribas y fariseos tenían cosas buenas, probablemente sí. Pero realmente lo que imitamos siempre es lo malo. Ah, yo ya no voy a dar porque, yo ya no voy a ir porque, y puras líneas, ¿verdad?, que nosotros llenamos. Los cristianos nuevos aprenden de tres maneras. Número uno, aprenden desde el púlpito. El pastor Luis Ramos nos decía lo siguiente: cuando la oficina del pastor está llena de personas pidiendo consejo, algo está mal en el púlpito. Porque en realidad la consejería pastoral se da desde aquí, con la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces, al menos a mí me ha pasado, que yo entro por las puertas y yo traigo algo, ¿verdad? Digo, le voy a preguntar al pastor, porque yo también voy con el pastor y le pregunto, pastor, estoy pasando por esto, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Ayúdame, necesito un consejo. Y vengo con esa pregunta en mi mente y entro por las puertas y en las bancas, a través de la predicación de la palabra, se resuelve esa pregunta. Y es una bendición, sinceramente, ¿verdad? Yo que conozco ese concepto de decir, cuando una oficina del pastor está cada rato llena de gente pidiendo consejo, algo no está muy bien. Y a mí me agrada ver que mi pastor está en su oficina y no tiene tantas personas pidiendo consejo. Y digo, es que algo se está haciendo bien aquí. Y eso es una bendición. Número dos, los cristianos nuevos aprenden siguiendo el ejemplo correcto de los demás cristianos a su alrededor. Entonces, ¿cuán importante es, hermano, que usted y yo seamos cristianos de verdad? Porque entra gente nueva por las puertas y nos visita, y usted y yo andamos pensando mil cosas, ¿verdad? No recordamos nada. Yo generalmente soy más o menos bueno recordando nombres, recordando caras, recuerdo hasta números de teléfono y todo ese rollo, pero algunos no, muchas personas no. Y viene alguien que nos visita por primera vez, nunca más viene, y usted y yo ni nos acordamos, y andamos en Walmart, y nos andamos echando un round con nuestros hijos. Y tú no te vas a acordar, pero ellos se van a acordar. Oye, yo vi que se levantó a dar acción de gracias a esa señora en la iglesia que fue el otro día, y mira cómo anda. Y en realidad es que usted y yo tenemos que ser cristianos de verdad. Los cristianos nuevos aprenden también no haciendo cosas que la gente alrededor hace. Y muchas veces tenemos que aprender, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, nos decía el pastor Luis Ramos, aprende, compra la experiencia lo más barato posible. Compra la experiencia lo más, si estás viendo que ellos están haciendo esto y les va mal, pues no lo hagas. Si tú ves que un hermano que es cristiano, que es sugier, que es diácono, que es pastor, que es asistente, hizo tal cosa, pues tú no lo hagas. Y son las tres formas en las que los cristianos nuevos aprenden. Ella hizo más de lo que tenía que hacer. Vamos a 1 de Timoteo, rápidamente. De voladita, diría Carlos. De voladita. Vamos a 1 de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 3. ¿Lo tiene? Primera carta de Timoteo 5, 3. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor, hermano David. Primera de Timoteo 5, 3. Ándele, y aquí empieza, ¿verdad? Mucho de lo que tenemos que aprender. Las viudas que realmente lo son. Versículo 5. Si alguien más me ayuda, ¿alguien lo tiene? Hermano Ranulfo.
dice viuda es aquella que ha quedado sola, y no está hablando de eso, pues está quedando, habla sola en toda la extensión de la palabra, completamente sola. Esa es la viuda que estamos hablando el día de hoy. El versículo 16. ¿Lo tiene? Léalo conmigo todos. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas y no sea agravada, a fin de que haya lo suficiente. Ándele, y aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he escuchado pleitos? Es que no dan apoyos, ¿verdad? Y es que no ayudan, y es que no hacen, y es que la iglesia, y es que se lo roban. Bueno, aquí está diciendo a quién realmente se le tiene que apoyar. Una viuda que está completamente sola. Pongo de ejemplo a mi mamá, ¿verdad? Ella quedó viuda, todavía no se casaba, y en realidad la responsabilidad de ella no era de una iglesia, porque ella no estaba sola, ella tenía hijos. Amén. Entonces es ahí, ¿verdad? Cuando muchos tienen el concepto de, no, tú haz, y cuando te jubiles, gástate todo el dinero, haz lo que tú quieras, y en realidad es algo insensato. No, tú no le dejes herencia a sus hijos, es algo insensato. Y yo recuerdo que papá, en su poca estudio que tuvo, porque estudió hasta tercero de primaria, él logró dejarnos algo, y aparte a mamá le dejó 2 pensiones. Entonces, gracias a Dios, aunque no es mucho, pero mamá tiene 2 pensiones. Y eso es una bendición para ella. Porque aún para nosotros como hijos, ella no tenía que andar pidiendo limosna, ella no tenía que pedir ayuda a una iglesia porque ella no estaba sola. ¿Sí me explico? Una viuda joven, una viuda que no estaba sola y que en realidad es nuestra responsabilidad como hijos ver por ella. Ahora tiene su esposo, ándele, se quería casar, le toca a usted, papá. Pero entonces lo que estamos hablando aquí es una viuda de verdad. O sea, literalmente viuda sola, viuda pobre que no tenía. Y lo que ella estaba haciendo es que ella estaba haciendo de más. Ella no tenía la responsabilidad de ir a la iglesia a poner. Ella no estaba obligada, pero ella lo estaba haciendo. Y ahí donde, híjole, ahí nos va a empezar a herir el orgullo a nosotros, ¿verdad? Porque muchos de nosotros somos como los escribas y fariseos que damos, y ay, mi sobresote con $50 y nos quedamos, ¿verdad? Y salimos flotando de la iglesia porque dimos $50. Pero en realidad es nada. En la cuenta hay muchísimo más. Y somos a veces tan codos, tan tacaños. Y sí, a comparación de otros, a lo mejor su diezmo a comparación del mío, el de usted es mucho más. Y qué bueno que usted dé, y qué bueno, Dios le va a bendecir. Pero muchas veces lo hacemos con una mala actitud. Esta viuda dio todo lo que tenía. O sea, pónganse a pensar todo. Estamos hablando de una viuda, como lo dije al principio, que tenía que trabajar para comer. O sea, que si ella no trabajaba, no comía. Y dice que ella dio todo su sustento. Híjole. Imagínense usted llega a su raya y usted da su raya, es muy mexicano eso, ¿verdad? Muy antiguo. A su cheque, su sueldo, llega su sueldo, llega su cheque, ¿verdad? Y usted lo pone todo. Híjole, ¿verdad? Como que empieza a engranar las cosas, hermano, y realmente nosotros no damos. Dar todo nuestro sustento no lo damos. Algunas iglesias yo recuerdo, ¿verdad? Tenían la costumbre de dar primicias. ¿Alguien, no sé si aquí lo hacían antes? ¿No? En enero, el primer sueldo, ya sea tu semana o tu quincena, muchas iglesias lo juntan, y tu primer sueldo del año no es para ti, lo traen a la iglesia y lo dan a la iglesia. El primer sueldo del año. O sea que si tú generaste $3,000 en la quincena, lo traes. Obviamente no es obligatorio, estamos hablando de que si tú quieres, ¿verdad? Pero es algo lindo, es algo especial decirle, Señor, este año yo quiero tu bendición, yo te voy a dar las primicias de mi sueldo.
Y la gente trae ese primer sueldo, ese primer cheque del año. Y nosotros muchas veces no traemos ni el diezmo. Entonces a veces damos y damos a algo y en verdad, hermano, qué bueno que dé y qué bueno que lo hacemos. Pero el punto es que lo hacemos con una mala actitud. Lo hacemos con, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, tienes que dar diezmo, da tu diezmo, ¿verdad? Y ellos ven que yo doy mi diezmo. ¿Sabe cómo le hago? No le digo cuánto doy, pero yo le digo, tráeme un sobre de diezmo, por favor. Y es como él se le graba. Yo recuerdo que mamá hacía lo mismo, me decía, hey, pásame un sobre, por favor. Pídele un sobre a Lugier. Y eso se graba en tu mente, decir, papá era fiel y daba su diezmo. Mamá era fiel y daba su diezmo. Y le digo, no le digo cuánto doy, ni mucho menos, pero sí creo eso en ellos. Y cuando ellos reciben algún dinero que yo les doy, o algunos de ustedes, hermanos, le dan algo a mis hijos, y ellos vienen y me dicen bien contentos, papi, ya di mi diezmo. Son $3, $2, $1. Va Romina y pone 2 coras, pero ellos saben que están haciendo lo correcto. Y muchas veces nosotros ni siquiera hacemos lo correcto, o a veces lo hacemos, pero lo hacemos con una mala actitud. Como, ¿cuántas veces, verdad? Yo recuerdo, estoy confesando mi pecado, ponga atención. Voy a comentar un chisme. Y yo recuerdo, verdad, que cuántas veces yo daba mi diezmo, cuando yo estaba estudiando para pastor, yo daba mi diezmo, pero lo daba con dolor. Y qué tonto, la verdad. Porque si, híjole, lo voy a dar, pero no sé cómo le voy a hacer. Pues ni modo, ¿verdad? Y a veces así somos nosotros. A veces así lo hacemos. Ni modo, ahí va. Pues ni modo, tengo que obedecer. Qué mala actitud. En cambio, esta viuda, que era prácticamente nada lo que traía, pero en realidad era todo. O sea, esa dualidad de esta historia. Nada para el ojo humano, todo ante los ojos de Dios. Y eso debe hacer como que un switch, algo en nuestra mente, ¿verdad? Que se prenda, ¿verdad? Como que a veces se bota el break y no carburamos, hermano. Dar más a lo que Dios ve. Dar con sacrificio. A veces algunas iglesias para hacer algún proyecto hacen promesas de fe. ¿Aquí han hecho eso antes? ¿Sí? ¿Verdad? Y ok, vamos a prometer por fe juntar $10,000 y vamos a hacer los baños, ¿verdad? Y es bueno hacerlo y se motiva a la iglesia, pero también es una bendición, como lo dijo el pastor, ¿verdad? Que nuestra iglesia lo pudo hacer con lo mismo que la iglesia ya tenía. Y usted no dio de más, si usted es fiel con sus diezmos y hay una buena administración, Dios bendice eso. Pero, ¿verdad? Lo que vemos aquí, lo importante de esta historia también, es que ella no estaba obligada, la obligación era para las cabezas de familia, y ella dio, aunque no era una obligación legal. O sea, está, como decimos, ¿verdad? Los cristianos, la milla extra. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que usted y yo dimos la milla extra? ¿En tiempo? ¿En dinero? ¿En esfuerzo? No veo caras muy felices, pero espero que haga conciencia en nuestra mente. Si haces lo que te toca, Dios te va a recompensar. Pero ¿cuándo fue la última vez que hicimos la milla extra? Que dijimos, a esta persona le voy a ayudar un poco más. Aquí en la iglesia, Señor, tú me diste de más, yo te voy a dar de más. Señor, ahí va. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿Cuándo fue la última vez que dimos una milla extra en nuestro tiempo? Viene la ganancia de almas, hace frío, no queremos ir. No hay milla extra. Viene algún evento como la conferencia de misiones en unos días y pues yo voy a hacer lo que me dijeron que hiciera. Qué bueno, hermano, hazlo. Pero ¿cuándo vamos a hacer la milla extra? Y eso fue lo que hizo a esta viuda. Cuando ella dio, vemos aquí, ¿verdad? Acompáñame a Marcos, ya vamos a terminar, Marcos 12. Marcos 12, versículo 41 en adelante.
Y hay un juego ahí de palabras, y como siempre le digo, hermano, de eso se trata estudiar la palabra de Dios, que a veces ciertas palabras te dicen mucho. Hay algunas traducciones de la Biblia las cuales no aprobamos porque quitan palabras o las cambian y significan mucho. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Desde el versículo 41, estando Jesús sentado en el arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y dice el 42, y vino una viuda pobre y echó. Cambia mucho el sentido de la palabra entre echaban, como cuando tú y yo, pues, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Como que, o sea, sí, pero relax, o sea, no implica mucho. Pero cuando decimos, no, pues los jóvenes le echan ganas, estamos tan general, sabemos que en ese grupo de 10 jóvenes hay 3 malos que no hacen nada y que no producen nada. Pero cuando el Señor Jesús dice, ella echó, cuando decimos, mi hijo sí le echó ganas, sí le puso empeño, habla de un esfuerzo, ella dio con esfuerzo, ella dio realmente, ¿verdad?, lo que ella tenía. Y ella nos dio este ejemplo de dar. El Señor Jesús no alabó a los ricos, quienes daban una gran cantidad, pero realmente lo que vemos, el regalo aceptable no importa en cantidad, sino en el espíritu que es dado. Esta mujer tenía poco que dar, pero ella realmente dio todo lo que tenía, dándonos este precepto fundamental en darle al Señor. El Señor no mira cuánto damos, sino cuánto nos sobra de lo que damos. Y ahí hablamos, ¿verdad? Y póngase a pensar, échele cuentas, y lo justo, lo que Dios dice es el 10%, pero muchas veces no sacrificamos. No decimos, este extra lo voy a dar, ¿verdad? A veces algunas iglesias tienen en sus sobres ofrenda especial o construcción. ¿Sabe cuántas veces he visto que alguien pone algo ahí? Muy pocas, porque no damos un extra. Él no mira cuánto damos, sino el sacrificio que hacemos cuando lo damos. Tú puedes ahorita, hermano, poner $1,000 en el diezmo y en las ofrendas. Qué bueno que los pongas. Pero si tú tienes 1,000,000 en la cuenta, como que no significa tanto. El Señor no mira cantidades, dijo el pastor, sino proporciones. Póngase eso en su mente, hermano, lléveselo a su casa. Y vemos, ¿verdad?, que ella tenía un espíritu dulce para hacer algo extra cuando no le tocaba, a pesar de su condición. Y ella, imagínese, estamos hablando de que esta viuda no tenía que dar, pero estamos hablando de que a la vez fue, ¿verdad?, donde estaba una larga fila de escribas y fariseos que eran los responsables de ayudarla y no la estaban ayudando. ¿Sí te hace clic eso, hermano? El espíritu que ella tenía, porque muchas veces tú y yo tenemos un espíritu equivocado. Esta mujer ella no fue a reclamarles, es que los escribas y los fariseos no me dieron nada, por eso no voy a dar. Porque muchas veces nosotros tenemos esa actitud, esa prepotencia. No, ella fue con un espíritu amable, un espíritu apacible, a dar todo lo que tenía. No abrió su boca, no reclamó, no apuntó. Wow, hermano. Ojalá y tú y yo tengamos ese espíritu a la hora de dar. Porque a veces venimos y, ay, Señor, yo te pedí que me dieras este carro y no me lo diste. Ahí te va, lo voy a poner, pero no me contestaste. ¿Verdad que sí, hermano? Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tomar el ejemplo de esta viuda. Gracias, Señor.